Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, son las 7 en punto de la mañana, 12.2 la actual temperatura, humedad del 100% con lluvias en toda la ciudad de Buenos Aires. Quédate ahí, que ya comienza el Observador Internacional. No me quite paz. Buenos días, Muki. Buenos días, Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tati? Hola, Tati. Estamos acá desde nuestro nuevo estudio provisional en Europa, en las afueras de Barcelona. ¿Cómo estás vos? Veo que está lloviendo mal en Buenos Aires. Sí, estamos todos tristes. Hasta el cielo llueve, llora, digo. Y la están pasando bárbaro, ¿no? Sí. Sin subte, lloviendo. ¿Pero cómo? ¿Perdieron la Copa América? Se pierde la Copa América. Ay, Está basta, bárbaro. no me enumeren más. Es lunes, ya está. Las caras de la gente en el Es subte lunes. era como para pegarse un tiro. No, ya Hay está. una alegría bárbara. Quédense tranquilos que Europa está peor que ustedes. Ah, bueno, me tranquiliza. Sí, el tema del Brexit Sí. está haciendo estragos. Está haciendo estragos por muchos motivos. A mí, como yo dije, me sorprende que la gente se sorprenda. Pero la sorpresa y lo no sincronizado que está todo acá, es decir, los agarró de sorpresa y además cada uno anda diciendo cosas y crea más incertidumbre y los mercados están reaccionando frente a la incertidumbre. Por ejemplo, los dos más grandes bancos de Inglaterra, el Royal Bank of Scotland y el Barclays, tuvieron que suspenderse su comercio en la bolsa porque cayeron el 13, 14, 15% en un día, después de que cayeron el viernes. Entonces se suspendió, porque se suspende por el día el comercio, pero ustedes se imaginan lo que quiere decir que los dos más grandes bancos de Inglaterra pierdan el 15% segundo día enseguida, ni en Lehman, ni cuando fue el Lehman Brothers. No. Ni cuando fue la caída de Lehman, ni cuando fue lo del 2008, ni la crisis del 2011. ¿Y lo de China? Y China devaluó hoy la moneda. No, pero me refiero a la intervención que hizo China en el mercado cuando había problemas. Cierto, sí, claro. Bueno, tampoco. No, fue como un mes, ¿no? Pero la caída... Cerró la bolsa como un mes. El problema es la incertidumbre, porque no se ve dónde empieza la crisis y no se ve dónde se termina. Y ahora voy a contar algunas cosas. ¿Me estás escuchando? ¿Se escuchás bien, Tati? Sí, perfecto. Nunca mejor. Claro. Nunca mejor. Sí, Bueno, Luis no vuelve, se queda acá. sí, Luis, estamos bien así. Y ahora que me decís que llueve, no hay subte, está todo mal. Yo que vos Aparte, me quedo ahí hasta que empiece la primavera. Luis, ni vengas en invierno. Es una depresión total. hay que trabajar, Tati. Sí. Tengo que trabajar. Y el observador no es lo mismo sin Luis ahí apuntalando. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Bueno, voy a empezar a contar un poco la situación del Brexit y dónde está parado todo. Recordemos lo que pasó. El día jueves, por una diferencia de 4%, ¿no? De 5 votos, ganó la salida de la Unión Europea. Y lo importante es que fue una sorpresa para todos, inclusive para algunos encuestadores. Yo recuerdo, les voy a hacer recordar, me voy a mandar un poquito la parte, que el día miércoles, el mismo día jueves, cuando hicimos el programa, les dije a ustedes que si yo tengo que apostar, y era una apuesta, por supuesto no era un conocimiento, yo apostaría que la gente va a votar por salir. Y pasó, y ocurrió. Podía haber perdido la apuesta, no es que la tengo siempre clara, pero la sensación era esa en ese momento y se dio. Pero lo importante no es lo que yo opino, lo importante fue lo que pasó después. Y pasaron muchas cosas. Primero es que empezó el viernes esta cosa, y el sábado también, de que la gente que votó para salir se arrepintió. Alguien dijo se arrepintió y que quieren volver. Y después pasó algo muy curioso. Un mes antes, un tipo que estaba a favor del Brexit, no en contra, hizo una petición para que el resultado se acepte solamente si hay un 60% o más de cada lado. ¿Me escuchás? No entendí. ¿Entendiste o no? No entendí.
Ok. Hay un site que se llama change.org y hay otro site del Parlamento inglés donde se puede pedir referéndums. ¿Okay? Sí. Es un lugar que si tienen 100.000 firmas o más, entonces el Parlamento tiene que debatir el tema, cualquier tema. Es un sistema que hay ahora nuevo en Inglaterra. Hace un mes, no ahora, hace un mes, un tipo que estaba a favor del Brexit y tenía miedo que salga el quedarse, no el salir, propuso que se cambien las reglas del referéndum y que solamente se acepte como válida una decisión si tiene por lo menos el 60% de los votos. Esa propuesta no tenía nadie, se habían sumado 3.000 personas, nada. Cuando terminan las elecciones, la gente se vuelca a ese pedido y suman 3 millones de firmas, pero el resultado sería al revés, es decir, revertir lo que se decidió. Primero que no va a pasar, pero lo interesante fue que todo el mundo dijo, mirá cómo hay 3 millones de personas que quieren que se vuelva a hacer el referéndum, ¿sí? Sí. ¿Ahora me entendiste? Sí. Bien, entonces, primero varias cosas. Primero que cuando empezaron a revisar de quién son las firmas, y bueno, un gran porcentaje eran extranjeros. Claro. Tipos que no estaban en Inglaterra. Por ejemplo, 54.000 entraron del Vaticano. Lo cual no hay 54.000 personas en el Vaticano en general. Claro. Pero claramente el Vaticano no influencia sobre lo que Inglaterra tiene que hacer. Pero eso es, yo te diría, anecdotario. Pero hay cosas mucho más serias. El referéndum no tiene validez legal en Inglaterra. Es decir, el gobierno llama al referéndum, pero para poder ejecutar lo que se decide en el referéndum lo tiene que decidir el Parlamento inglés. Por supuesto que desde el momento que gana el referéndum se supone que el Parlamento inglés va a seguir las instrucciones del pueblo. Pero empezó a decirse que no, porque hay una gran mayoría contra Brexit en el Parlamento de los 650 diputados, hay 550 que están en contra del Brexit, y se habló de que quizás el Parlamento va a votar en contra del Brexit, con lo cual se termina el Brexit, pero es una locura, porque lo que va a pasar es que la gente que votó, que votó a favor del Brexit no va a aceptar que si son mayoría sea secuestrado su voluntad y puede pasar cualquier cosa en ese caso en Inglaterra. Entonces eso se ve como poco probable. Pero ¿qué otra posibilidad hay de que el Brexit no ocurra, legalmente hablando? El tema es Escocia. Sí. Recordemos, y te recuerdo, Tati, que hace 2 años Escocia se presentó a un referéndum para ser independiente. Y los ingleses vinieron a los escoceses y dijeron, no se vayan, ojo que si se van también de la Unión Europea. Claro. Entonces los escoceses, que no tenían ganas de irse de la Unión Europea, ganó la no independencia 55-45. Uh-huh. Ahora vienen los escoceses, pero perdón, ustedes nos dijeron, no se vayan porque nos vamos de la Unión Europea, se van a ir ustedes de la Unión Europea, y ahora se van ustedes y nos arrastran a nosotros. La verdad que... Nada, no quiero decir la palabra porque estamos en radio, pero pobres los escoceses. Se quedaron quietos cuando los otros le dijeron eso y ahora salen igual y no son independientes. Sí, pero yo quiero mostrar distintos ángulos. Ahora, lo interesante es, Escocia primero que decidió que va a hacer otro referéndum para convertirse en independiente, pero eso no le va a servir porque va a tener que entrar a Europa. Claro. Porque va a estar afuera. Sí. ¿Está claro? Si se va a Inglaterra, se va a Escocia, se lo lleva junto. Es como decir que si se va a Argentina del Mercosur, se lleva a Catamarca. ¿Sí? Claro. Porque Escocia es Catamarca para Argentina. Un poco distinto. El whisky creo que es mejor en Escocia. Creo que es mejor en Escocia, ¿no? En Escocia. Sí, el whisky mejor en Escocia. Entonces, y no veo a los collas con kilt. Andan con polleras algunas. Y ahora, pero escuchá porque esto se complica más aún. Resulta que el Parlamento escocés, según... Y ahora voy a empezar. Inglaterra es un país federal ahora. Es decir, hay un parlamento central en Westminster, en Inglaterra, y además Escocia tiene un parlamento, Irlanda del Norte tiene su parlamento, y Gales, Wales, tiene otro parlamento. Los parlamentos estos tienen facultades limitadas, como lo tiene la Cámara de Diputados en Córdoba o la Cámara de Senadores de Formosa. Tienen, pero no pueden decir sobre temas federales, está claro. Pero en este tema, justamente, sí tienen derecho. Y entonces el Parlamento de Escocia o el Parlamento de Irlanda del Norte pueden votar en contra, con lo cual no puede haber Brexit. ¿Me
¿Me seguís, Sí, Tati? sí. Está complicada la cosa. Entonces, en teoría, no va a haber Brexit porque ellos tienen ese derecho. Pero ese derecho es un derecho por ley. Inglaterra no tiene constitución, el Reino Unido no tiene constitución. Entonces, por una ley que se hizo en el Parlamento Central. Entonces, el Parlamento Central siempre puede cancelar los derechos del Parlamento escocés para poder ir al Brexit. ¿El Parlamento Central es el de Inglaterra? El de Londres, sí, El el de de Westminster. Está bien. Mm. Es difícil, la vamos a tener que explicar bastante. Ayer amenazó entonces Escocia de votar en contra, con lo cual los del Brexit, que son minoría en el Parlamento de Westminster, pero que tienen detrás de ellos el resultado del referéndum, amenazaron a Escocia con, ¿sabes qué? Te vamos a cancelar el Parlamento y ya está. Y hacemos lo que queremos. Claro. Pero Escocia también se quiere independizar. Esto está recontra complicado. ¿Y los catalanes esperan tapados? Los catalanes están fascinados con la decisión, lo que pasó. Porque si Escocia se va de Inglaterra y aplica a la Unión Europea, Cataluña va a decir lo mismo. Decir, pero perdón, estamos en la misma posición. Nos vamos a ir y vamos a aplicar. Sí. El problema de Escocia es grave y es España. España no puede votar para que Escocia entre porque está Cataluña. Votándose y el País Vasco esperando también. Es el peor ejemplo, Atención, claro. Hay fila. Ojo, estos dos están ahí. Ahora vamos a hablar de las elecciones en España, que fueron también otra revolución. Y entonces, y esto es solamente la parte mecánica política de la historia. El domingo se encontraron los socios fundadores de la Unión Europea. La Unión Europea, recuerdo todos, empezó con una unión que se llamaba de carbón y el acero en 1956. ¿Se acuerdan que lo comenté la otra vez? Estaban Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se reunieron entre ellos, la base de la Unión Europea, y le dijeron a Cameron, che, no esperes 3 meses para irte y para empezar negociaciones, váyanse ya. Y váyanse ya se lee desde 2 formas. Una, estamos muy ofendidos, es la novia despechada, ¿sí? O el novio despechado, hoy tenemos que, no seamos misóginos, puede ser al revés. Pero por otro lado, hay un tema económico, y es la incertidumbre. Y ahora vamos a arrastrar esta historia durante 2 años, y la gente no va a saber si invertir, si no invertir, dónde invertir, cuáles van a ser los nuevos arreglos entre Europa y Inglaterra. Pero además, hay 2 temas que se están poniendo candentes, varios temas. Primero, que hay pedidos de hacer referéndums en varios países. Holanda, Francia, ya lo hablamos el viernes el tema. Holanda, Francia, Eslovaquia, Italia, y hay varios países más. Probablemente no haya referéndum fuera de Holanda, donde hay buenas chances que haya referéndum, en los otros no, pero Eslovaquia, que tiene un partido de derecha muy, muy fuerte, ya pidió que se haga referéndum y ese partido podría obligarlos a hacerlo porque solo se necesitaban 100.000 firmas y ese partido las puede juntar para hacer un referéndum para salir de Europa. Pero igual en Eslovaquia, y esto es muy importante, los de Inglaterra se fueron por varios motivos, pero uno de ellos es la guita. Para que nos quede a todos claro, había refugiados, había control, pero es la guita. Inglaterra da más plata, el Reino Unido da más plata a la Unión Europea de lo que la Unión Europea le da al Reino Unido. Eso no pasa con Eslovaquia. Eslovaquia da $4 más o menos y recibe un montón de ayuda. Claro. Si Eslovaquia se decide ir, simplemente pierde y no va a pasar. Es decir, al final la guita manda. Francia, por ejemplo, uno diría no se iría porque es de la Unión Europea, pero Francia da mucha guita a la Unión Europea. Pero Francia es un país mucho más complicado que Eslovaquia. Austria, por ejemplo, que recordemos que salieron empatados los euroscépticos, básicamente, todavía está en la Suprema Corte el tema de si ganó o no ganó el otro candidato, pero no importa, la derecha tiene mucho poder y está pidiendo salir de la Unión Europea también. Es decir, se les desarma por varios lugares, pero hay cosas inmediatas. Primero, Portugal. Portugal está en una situación económica embromadísima. Está manejada, ¿se acuerdan?, por una coalición de partidos de izquierda, y es un desastre. Es decir, les está yendo muy mal a un país que le estaba yendo bien, que era un ejemplo de salida. Para la situación de Portugal, esta semana se va a decidir qué pasa con los bancos en Portugal. ¿Por qué? Si la agencia que le da calificaciones a los países, hay una agencia europea que califica a los países según la calidad de su crédito. Si la calidad del crédito de Portugal la llegasen a bajar,
la Unión Europea no puede salvar a los bancos portugueses, tiene prohibido. Con lo cual, si hay una crisis en Portugal, en medio de todo esto puede ser un desastre. A esto le agregamos que en Italia hay un referéndum que no tiene nada que ver, en octubre, que llamó Renzi, el primer ministro, para hacer reformas políticas muy importantes en Italia, que parecía que lo iba a ganar porque él era muy popular. Pero después que perdió las elecciones municipales en Roma y en Turín, ya no está tan seguro, y después de lo del Reino Unido, menos todavía. Y Renzi dijo, si yo pierdo, voy a elecciones. Si hay elecciones, el Partido Populista 5 Estrellas, que ganó la ciudad de Roma, podría ganar las elecciones, y 5 Estrellas dijo, vamos a hacer un referendo para irnos del euro, no de la Unión Europea. Sí. Si Italia se va del euro, se termina el euro. Se termina. Italia es uno de los 4 países más importantes del euro, se va uno, la moneda se hace bolsa. Hay más. Yo tengo para seguir, tengo una lista que puedo seguir Es impresionante la lista. La lista que tengo. Pero es problemático, Tati, en serio. Estoy viendo en vivo Sí. el volumen de información que hay en danza. ¿Viste esas pantallas que deben ser 70 pulgadas, no sé, una barbaridad, o 65 pulgadas? Todo es información, ¿no? Entonces hay una información online, de la cual Muki dispone, información online, y le puedo decir a los oyentes del Observador Internacional que, bueno, la verdad que vale la pena estar a las 7 de la mañana al pie del cañón para escuchar esto, porque van a escuchar información que aún no ha llegado a las redacciones locales. Cuando digo locales, me refiero a las de Buenos Aires. Sí. ¿No? Y bueno, es interesante. Además, es interesante porque en Argentina, como pasó lo de la Copa América de ayer, entonces está en otro mundo. Sí, Está en otro mundo. tal Está en otro cual. mundo. Está en otro mundo. Una burbuja Está en estamos. otro mundo, y la depresión, bueno, ya no quiero terminar hablando de fútbol. Tenemos que ir a nuestra canción, ¿te parece, Sí. Tati? Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. Este tema me hace acordar a una playa, calor. Me gusta. Por lo menos el tema me recuerda a eso. Está bueno. Podés ir navegando con la cabeza a la playa, el calor y... Sí. Solo con la cabeza, sí, pero está bueno. Muy lindo. Bueno, Tati, te voy a seguir contando sobre el Brexit. Sí. Todavía no vamos a entrar en el tema de las elecciones de España porque todavía hay mucho para hablar del Brexit. Y vamos a seguir hablando del Brexit, supongo, varias veces. Tampoco no quiero abarrotarle a la gente la cabeza, pero la verdad es que está influyendo tanto sobre los mercados. El oro saltó como loco para arriba. Es interesante qué pasa cuando la gente percibe incertidumbre. Es decir, los grandes fondos, porque no es la gente la que invierte, ¿sí? No seamos chiquilines. Se trata de los grandes fondos que son los que mueven el dinero. Y te hago una consulta. Sí. Vos decís incertidumbre, pero a su vez, ¿no es como oler sangre para un depredador? Pero sí, pero no sabe. Es decir, es cierto, hay sangre, pero ¿de quién es? Claro. ¿Es de un león? ¿De otro león que se lo están comiendo? Claro. Sí, hay sangre, pero ojo, no, es un problema. Es decir, justamente escuché ayer hoy tres analistas distintos, y los tres decían, miren, está todo muy bajo, en una situación normal sería un motivo para comprar, pero no sabemos dónde puede llegar. La libra, que está en este momento a una libra, $1.33, para que tengan una idea, el día de Brexit estaba a 1.50, ¿sí? Bajó 17 centavos, es decir, el 11%, la libra, la gente dice, nunca estuvo tan baja. Mentira, 1985 la libra llegó a estar a una libra, $1.06. Es decir, llegó a estar mucho más bajo. También llegó a estar mucho más alto. La libra en algún momento valió $4 una libra. Pero bueno, era la época del imperio, ¿no? Era el imperio. El imperio contraataca. El imperio contraataca, sí.
Así que el tema económico es un tema grave. Ahora, mira lo que va a pasar. Todos están de acuerdo que va a haber recesión en Inglaterra. Si va a haber recesión en Inglaterra, ¿cuál es la respuesta de los bancos centrales a recesión? La baja de tasas de interés, incluso entraron a los intereses negativos. Inglaterra por ahora estaba con un interés positivo de 0,5%. Si baja la tasa de interés, eso va a hacer que baje más el pound. Es decir, cuando una moneda baja su tasa, como da menos ganancia a la moneda misma, la gente se va de esa moneda. Claro. Entonces el pound, yo no creo que 1,32 sea el límite. Yo creo que el límite está mucho más abajo, está en 1,20 quizás. Y eso quiere decir muchas cosas para Inglaterra. Algunas que son incluso buenas noticias, ojo. La primera buena noticia que tendría es que sus exportaciones serían mucho mejores, porque exportando a 1,20 se devaluó la libra y entonces sus productos son más baratos afuera. Pero por otro lado, lo que importa va a ser más caro, lo cual va a causar inflación. Sí. Pero ojo, ¿quién dice que la inflación es mala? Porque en este momento, en medio de intereses negativos, que vimos que no llevan a ningún lado, una inflación puede revitalizar una economía. Ojo. A todo eso vamos a la parte política, hay muchos más temas. Por ejemplo, recordemos que en la ciudad de Calais, se escribe Calais, en Calais, que está enfrente de Inglaterra, donde pasa el tren que une a Inglaterra y Francia, el Eurotúnel, ¿no? En ese lugar hay una cantidad de 50.000 refugiados, o 100.000, no sé, un número brutal, que los franceses los tienen. Los tipos cada tanto tratan de subirse a algún camión que pasa por el Eurotúnel o algún tren, o pasar caminando el túnel, como ya agarraron algunos idiotas, que por supuesto lo puede llegar a matar el tren. Y ahora el intendente de Calais dijo, ¿se fueron? Muy bien, mandémoslos todos los tipos para allá. ¿Viste? Otra vez, como si fueran un arma arrojadiza. Claro. Parece falta que tuviera una catapulta. Sí, Le mandamos las cucarachas. Parece. No, pero como si fueran cucarachas. Y es interesante, o sea, hay un Dickens de por medio, ¿no? Porque Dover y Calais eran las ciudades de... Claro, Dover de Inglaterra, Calais la de Francia, claro. Las dos ciudades. Claro, de los miserables. Sí. Mirá el nombre que tiene, Los Miserables. Sí, y Calais es un desastre, porque los refugiados han hecho un desastre de la ciudad. Pero bueno, eso es un ejemplo. Gibraltar, el viernes España dijo que va a exigir la devolución de Gibraltar, Inglaterra lo mandó a pasear, por supuesto, no le van a devolver nada porque no es de ellos, porque lo perdieron en una guerra en 1714 donde firmaron un acuerdo y lo entregaron. Así que yo no sé de qué territorio hablan, grita continuidad territorial. Dice que es una colonia inglesa aparte, me causa gracia. No, Mérida y Ceuta. Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, sí. ¿Qué son? Esos no son colonias, no, esos son de siempre, como nosotros, los españoles. Bien, seguro. Sí, la verdad que está bárbaro. Ahora, el liderazgo de los dos partidos políticos ingleses está en juego. Corbyn, ya la mitad en Inglaterra se acostumbra, un partido de oposición es interesante, crea un ministro en la sombra por cada ministro real. Es decir, si hay un ministro de Economía, los laboristas en la oposición tienen un ministro en sombra, es decir, una persona que fiscaliza al otro ministro y responde a lo que hace el otro ministro, ¿sí? Como preparado para ganar una elección. Así se acostumbra siempre. Y la mitad de sus ministros se fueron de Corbyn. ¿Por qué? Porque Corbyn, si bien apoyó quedarse, se negó a hacer campaña junto con Cameron. Como se negó a hacer campaña con Cameron, parecía, viste, que nada, se diluyó y le echan la culpa a Corbyn. Hoy ya su número 2 le pidió que se vaya. Yo creo que tiene los días contados Corbyn. Y recordemos que Corbyn es un ultra izquierdista, ultra. Así, estamos hablando de alguien que es básicamente casi comunista, Corbyn. Además de tener dentro de su partido y de su gente virulentamente antisemita. Es increíble. Ese hombre logró pelearse con muchos y ahora con la comunidad judía también. En el lado de los conservadores, donde Cameron dijo que se va, pero se va en 3 meses, también eso de irse de a pedacitos, agrega la incertidumbre. Macho, tomátela, ya está, me fui, elijan a alguien, me voy. Tienen que dar certidumbre. Acá hay continuidad. No. Me divorcio, pero bueno, me quedo 3 meses más. Me quedo 3 meses más en la Me quedo 3 meses más en la cama, claro. Sí, compartiendo la cama. Y es interesante porque en el Partido Conservador realmente hay 3 candidatos posibles, serios, para ser el próximo primer ministro.
2 de ellos apoyaron el Brexit, pero una de ellos apoyó el quedarse. Es decir, va a tener que tomar, si ganas, y ahora voy a dar los nombres. Primero es Boris Johnson, el que fue el intendente, ya hablamos de él, intendente de la ciudad de Londres, un tipo parecido a Trump en el estilo, no es Trump, pero un tipo muy así voluble, que a todo eso fue compañero de banco, escucha bien, en la universidad de Cameron. Ah, mira. Sí, juntos fueron a Harvard, perdón, a Oxford. Oxford, sí. Mi hermano también fue a Oxford, así que ahora Capaz mi fue hermano compañero. no hay garantía de nada. ¡Qué malo! Mi hermano es profesor de la universidad, enseña diplomacia en la Universidad de Tel Aviv, así que le fue bastante bien. Pero no va a ser primer ministro de Inglaterra. Bueno. Tampoco no me vendría mal, ¿no? El observador Estaría buenísimo. Tendríamos mucha información. Imagínate, sí. Decile, capaz. Entonces, los 3 candidatos son Boris Johnson, como dije, Michael Gove, que es el ministro de Justicia, que también estaba a favor de Brexit, y Theresa May, que ya está en contra de Brexit, los 3 candidatos muy conservadores. Boris Johnson es el natural para ganar, pero no es seguro que gane porque nadie lo quiere a Boris Johnson. Es decir, están los de Boris Johnson como Trump y todos los que están en contra. Pero Michael Gove no tiene arrastre dentro del partido. Y Theresa May, si es elegida primer ministro, ella que estaba a favor de Remain, va a tener que negociar el Brexit. Un lío. La verdad, un lío. Y todo eso agrega, por supuesto, que las bolsas se caigan, que el pound se caiga, porque nadie sabe a dónde va nada. Ahora, ¿qué necesidad hay de dejar semejante papa caliente hacia el futuro? Me lo decís a mí porque yo la dejó, yo qué sé lo que hizo Cameron. La verdad que Cameron, después, aparte, algo más importante. Porque es decirle, ni siquiera pensar en términos ingleses, es decirle, el próximo gobierno arranca con una medida con la cual no es favorable, no la promovió. No la promovió ellos, seguro, sí, pero escuchame, vos cuando haces una pregunta, no sé si te recordás la obra del el no casamiento, cuando haces una pregunta, la respuesta puede ser sí o no. Claro, la respuesta puede ser no. Puede ser no, y fue chao, no, me voy. Y nadie se esperaba. Era como, creía que estaban haciendo una pregunta retórica, porque no se me ocurre otra idea. Pero quiero agregar algo más, que es muy importante y que es muy revelador de lo que está pasando en Europa. Casi todos los líderes de Europa dijeron, Cameron cometió un error llevando esto a referéndum. ¿Qué quiere decir cometió un error? Él le fue a preguntar al soberano, el pueblo, qué es lo que tiene que hacer. Eso nunca puede ser un error. ¿Qué quiere decir? Él no, tenía que haberlo decidido solo él. No, pero peor. no entiendo. ¿Qué clase de gobierno hace cosas que la mayoría del pueblo está en contra? Si vos sos un delegado. Bueno, pero convengamos también que en muchos casos, en algunos antecedentes de referéndums, la pregunta es tan compleja que la gente no sabe efectivamente. Pero acá era muy clara. Estamos hablando de un pueblo muy culto, el inglés. Yo te diría, políticamente, probablemente el pueblo más culto del mundo. Mira. Es un pueblo acostumbrado. Es una democracia de 600 años, ¿sí? No nació anteayer. Es ininterrumpida, además. Además, ininterrumpida, porque hay democracia, viste, que fueron y vinieron a Alemania, Francia, todos tuvieron sus interrupciones. Esta no, esta es ininterrumpida. Así que la gente, y yo conozco bien a los ingleses, y yo hablo mucho con ingleses de clase baja, y la cultura política de ellas es como realmente de primera línea. Así que ellos lo entendieron muy bien la pregunta. O sea, hay un espíritu de Cromwell en cada inglés. No sé si de Cromwell, pero hay un espíritu además de cuando hay una batalla, se perdió, se ganó, y nada más, y no hay historias, y no hay, ¿por qué lo hicimos? Y empezamos todos con que yo hubiera votado en contra si hubiera sabido, toda clase de gente que dice cosas y que es para perder el tiempo, pero lo importante es, estamos frente a una crisis económica seria. Pero nos vamos a nuestra tanda y después tenemos la columna de Tati. Así es. Les voy a contar algunos problemas que tenemos día a día y no nos damos cuenta. Yo te los voy a contar para que los recuerdes. Bueno, le vamos a poner muy contentos los argentinos Tati, para escuchar problemas hoy. Errar un penal es uno de los problemas que nos puede pasar todos los días. No, tirar la pelota afuera, como Messi. El mayor problema es tener a Messi y no ganar. Libre, claro. Que nadie puede hacer. Pone la pelota casi con la mano en el ángulo. ¿Viste? Y, loco, vos viste alguna vez un arco, ¿te paraste una frente a un arco? 7 metros y medio. ¿Cómo haces para errar un penal? Yo no entiendo. Cuando tu único trabajo en la vida, el único que tenés, porque ganás 170 millones de dólares, meter una pelota dentro del arco. Todo lo único que tenés que hacer. De 7 metros y medio. De 7 metros y medio, con el mejor arco. A 12 metros. Sí. Basta que me deprimo. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda.
una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. La columna de Tati. Excelente. Muy bien. Bueno, les voy a contar algo primero, que esta columna, como muchas otras, surge de un artículo que es español. Pero me parece que estos 15 problemas que voy a contar, que se titula 15 problemas del primer mundo que hay en tu día, también lo podemos aplicar para nosotros. Porque no sé si somos primer mundo, pero también se pueden aplicar. O sea que son para el mundo entero, creo yo. El primer problema que tenemos todos es que la ducha, cuando te vas a bañar, tarde unos 10 segundos o más, depende de la casa, en estar ideal. Porque viste que primero te quemás, después te enfriás, después que le falta un poquito. Y yo por lo menos estoy como 15 segundos esperando la temperatura ideal. Y en el medio te morí de frío porque estamos en invierno. Así que ese es un problema grave, te digo yo, porque es complicado encontrar esa temperatura justa. Tenés razón, nada de Brexit. Estos son problemas. Y sí, son los que tenemos día a día. Escúchame. Seguro, sí. El segundo problema, perder el transporte público, cualquiera, en esos mismos 10 segundos. Esto es el artículo, en esos mismos 10 segundos. Pero acá en Argentina sería en los minutos, ¿no? Porque no es segundos, es más minutos. Pero ¿sabés qué? Hoy me pasó, fui corriendo al tren y salió un minuto antes el tren y lo perdí. Porque no tenía que salir un minuto antes y me quería morir. Tuve que esperar 10 minutos más. Así que ese es un grave problema para mí. El número... En el andén, aparte, sí. En el andén chupando frío, ¿no? No, me quería morir. Sí, dije, ¿para qué bajé del auto? Me hubiera quedado adentro, total lo iba a perder. Bueno. El número 3. No saber si la batería de tu teléfono va a durar todo el día hasta que llegues a tu casa. A veces me pasa, ¿viste? Estás en el 43, 45% y tenés que salir y decir, no sé si aguanta hasta el fin del día. Y generalmente no aguantes y te apaga en la mitad cuando querés escuchar música y murió tu teléfono. Así que hay que comprarse un cargador móvil inalámbrico, son geniales. El número 4. Cuando estás Perdón, espera. Primero que hay varias cosas. El iPhone, por ejemplo, tiene ahora un battery save mode. Sí. Que te baja, a mí me sube bastante el tiempo de que me dura la batería. Mira. Uh-huh. Sí, en el iPhone, para que sepan, si dice batería, en ajustes, en general, la lista, ¿viste? De la primera lista de ajustes, dice batería, cliqueas ahí y la pones en modo y lo único que no te hace es push, es decir, no te trae los mails a menos que vos lo pidas, ¿entendés? Entonces está menos en funcionamiento y ahorra bastante. Además, para los que cuando querés ahorrar batería. ¿cómo se llama? Batería, hay varias formas para ahorrar. Sí, ¿sabes? bajas el brillo, primero sacás bajas wifi. el brillo, muy importante. Sí. El battery safe te baja el brillo. Uh-huh. Después tenés el wifi. Sí. Si no estás usando wifi, apagá el wifi porque sigue buscando todo el tiempo. Tal cual. Después tenés tomar en cuenta que los videos se comen mucho tiempo, que el problema son los videos, sí. ¿sí? Que comen mucho la batería, y a veces el teléfono, viste, la batería se va pudriendo. Y muy importante, nunca cargarla hasta el 100%. ¿En serio? 99, el 99 hay que sacarlo. No te puedo creer. Sí, es una recomendación que vi hace poco y me funciona también. Sigamos, dale. Lo voy a intentar. El la número... lista importantísima que tenés. No, pero muy buen consejo. Muy buen consejo, sí. Yo esperaba hasta el 100, pero bueno, no importa. 99. Bueno, el problema número 4. Cuando estás escuchando música en el celular o en el reproductor, donde sea, a veces lo pones en modo aleatorio, ¿viste? Para que se pase solo. Y a mí me pasa muchas veces que el reproductor de música claramente es incapaz de saber qué querés escuchar. Entonces hay veces que querés escuchar un tema y se pone otro y nunca llega ese tema y es un problema.
Y según Pero, perdón, ¿qué reproductor de música? el aleatorio, no, el reproductor de música digo, pero también el celular, lo que sea, lo que tengas que reproduzca música, a veces lo pones en forma aleatoria y viene cualquier tema. Y este artículo decía, tendría que existir un logaritmo que lea la mente o ¿entendés? Que sepa tu gusto de lo que querés escuchar para que venga ese tema y no cualquier otro, porque pasan 20 temas en el medio y nunca llega el que vos querés. Y es un problema, porque... Yo la verdad que yo no escucho música así. Yo en general música escucho desde YouTube. Sí, te haces los que más te gustan. Casi siempre desde YouTube. Y escucho la música que se me da la gana a mí. Es decir, Claro. no me gustan listas que me pongan... No me gustan tampoco canciones nuevas. ¿No? No. Mira. No me gusta escuchar canciones nuevas. Y vos decís, bueno, entonces ¿cómo escucho canciones nuevas? Porque pasa la música y después ya no es nueva para Claro. mí. Pero la primera vez escuchar una canción nueva no me gusta. Muy raro que me guste una canción, casi nunca. Mira, qué raro. El ¿A vos, problema... Luis? No, la verdad que hay cosas que no me gustan definitivamente. Ya nos dimos cuenta, sí. El problema Nuestro crítico musical, pero más por crítico que por musical. Dale. No, Moki, pero el regatón el regatón es mucho. Sí, a mí me gusta. Y si el rock es satánico, ¿quién hizo el regatón? El hijo. No, seguramente. Es alguien más malo que Satán La todavía. suegra. La La suegra. ¿Quién puede ser más malo que Satán? La suegra. La suegra. de Satán. Es verdad. El problema número 5 está relacionado con el anterior. Muchas veces pasa que cuando estás escuchando una canción que te gusta mucho, a veces como que te vas y estás pensando en otra cosa y cuando te das cuenta ya pasó la canción. Y decís, no, estuve todo el día esperando el tema, porque a veces pasa en la radio, porque no pasa todo el tiempo, y decís, ya está, se me fue el tema. A mí me pasa. Me pasa a veces, a ver, en la cancha, por ejemplo, Sí. nunca vi un gol. Yo en mi vida vi un gol en una cancha. Siempre estoy mirando para otro lado. Hablando. Justo en el segundo que tenés que mirar, viste, no estar prestando atención, pasa. Suele pasar. Sí, pero me pasa, no voy más a la cancha, me pudrí. Y por supuesto, cuando estoy mirando un programa de televisión, me pongo a ver algo en internet, de repente me doy cuenta que me lo perdí, lo tiro para atrás y vuelvo a mirar internet y vuelvo a tener que tirarlo para atrás. No. La verdad que la vida es durísima, durísima. Yo no sé cómo sobrevivimos. El problema y hay más problemas, eso es lo peor. Escucha, el número 6. Cuando estás esperando una respuesta muy importante, ponele en el WhatsApp o donde sea, y recibís una notificación y te pones como, ay, a ver qué me respondió, y es un grupo de WhatsApp que no tenés silenciado y que empiezan a romper y te llegan Pero 80 vos te das millones. cuenta que tenés grupos de WhatsApp que tenés que silenciar cuando los tenés que silenciar. Sí. Tenés 850.000, porque cada vez uno tiene más gente en el WhatsApp. Sí. Y después tenés las noticias. A mí el teléfono es todo el tiempo. Yo tuve que cancelar notificaciones porque me empecé a volver loco. Sí, Pero las cancelás y después no te enterás. tal cual. Y después andás desesperado. Uy, ¿cómo no le contesté a esa persona? Claro, como Sí. no puse la notificación, él me escribió y yo no le contesté. Y después andás deprimido, no sabe por qué. Dale. El número 7 está relacionado con el anterior. Cuando suenan estos mensajes, viste que los grupos no dejan de hablar, hablan 1000 mensajes por segundo. Bueno, tenés que, aunque no te importe lo que estén hablando, tenés que meterte en la conversación para que se te vaya la notificación. Entonces tenés que estar metiéndote todo el tiempo para que se te borre arriba el numerito del mensaje. Eso también es un problema. El número 8. Estás leyendo algo, cualquier cosa, y te diste cuenta que ya leíste ese párrafo. Estás como en la nube y decís, este párrafo lo leí, sí, claramente lo leíste, pero como no estás prestando atención a lo que haces, lo volvés a leer y no te das cuenta. El número... Pero vos sabés que a mí me pasa peor que eso. Como yo leo tantos diarios, Sí, yo veo un párrafo, pero este párrafo lo leí. Sí, pero lo leí en otro en diario. otro diario. Claro. En lo tuyo es más grave. El número 9. Que la pantalla del celular, bueno, esto le pasa a la gente que tiene muy buenos teléfonos, ¿no? Que la pantalla del celular sea tan grande que no la podés agarrar con la mano y mandar, viste que a veces tenés que poner el dedo en la otra parte de la pantalla. Y como es tan grande y no te entra en la mano, no llegás. Entonces con una sola mano no podés hacer nada. Tenés que usar sí, Mira, las dos. yo tengo un iPhone 6 grande, el 6S. Sí. Y tengo una mano chica. Es Claro. decir, soy un tipo muy grandote y tengo una mano chica. Es algo poco Sí, común en poco gente. común. Pero la verdad es que yo llego a cualquier lugar de la pantalla. El problema es que te empezás a hacer malabarismo, ¿sí? Sí. Es decir, el dedo empezás a estirarlo ¿Viste? Sí. y tratás de tener el teléfono con la puntita de los otros dedos para que no Sí. se te caiga, pero estás ahí. Sí, ese es un problema muy serio. Y estaba pensando en hacerme, ¿viste? ¿Te acuerdas que conté las operaciones para hacer más alto? Que se Sí. rompen el hueso y así se agrandan.
podría hacerlo con mis dedos, Y ¿no? le podés No, agregar pero una estaban falange. los dedos que estaban en la otra columna de Tati, esos dedos postizos para no manchar la pantalla. También. Te podés comprar los dedos más Que largos. le pones encima un ¿cómo se llama esto? Un profiláctico. Un profiláctico para plantas. Y haces 2 por 1, claro. No lo manchás y te llega al otro lado. Es buena idea. Es cierto. Podríamos Y inventar. encima defendés la ecología. Tal cual. No, y tenés sexo con las plantas. Tenés un montón de beneficios. Sí, sí. El número 10. Tenés el control remoto demasiado lejos como para moverte. Y eso es un problema. Tenés que mover. Ya como tenés que moverte al sillón y estirar algo, ya es un problema. ahí- Eso es tragedia ya. Eso ya perdió la condición de control remoto. No, pero pero eso ya es tragedia. Sí. Lo que está contando ella Déjame de es joder. un motivo de luto. Mm. Es decir, y me pasa, ¿eh? Sí. Además, ¿sabés qué? Tengo 20 controles acá, donde estoy, tengo varios controles. Entonces, tengo y el iPad y no sé cuánto. Y siempre el que necesito no está. ¿Viste? Por supuesto no está. Ah. Está, pero yo no lo veo. Porque a veces hay tantos que no lo ves. Está Sí. frente a tus ojos, pero no lo ves. No, Tal pero cual. inclusive aunque lo veas, uno pasa por el pequeño instante en el cual cree en la telequinesia. No. Hay que contar que telequinesia es la posibilidad de mover objetos con el cerebro. ¿Sí? Es una, Y hay un momento que uno lo intenta. Lo intenté muchas con veces. honestidad. Sí, Sí. Baja el volumen. Lo intenté. ¿Te quedaron más o ya está? No, me quedan más, los digo rapidito. Comerte un spoiler en una red social. Un spoiler es cuando ves un video o algo y te adelanta el final de una película, lo que sea. Eso es lo O peor. de una serie, que O estás de viendo una una serie serie. y te cuentan el capítulo que no viste y te cuentan Sí. cómo termina y te querés matar. O está el que está vivo, el que estaba enfermo y sabes que no se va a morir. Bueno, En cosas los así. comentarios, escuchame, como en el sexto sentido, a mí me pasó. Mm, Bruce Willis está muerto. Anda No. a cagar, hijo de... ¿Cómo me decís eso? No, acabas de spoilear a todos los que nos están escuchando. No. Ahora. No, pero es verdad, Bruce Willis está muerto. Les digo los últimos 4, así nos vamos a nuestro tema. Cuando no tenés buena cobertura en el celular y una imagen tarda 80 años en descargarse y es muy importante que la veas. Eso lo odio. El número Todos. 13. Que el celular, ¿viste cuando tenés wifi prendido? Se empeña en conectarse a un wifi que existe pero que no anda. Entonces se conecta todo el tiempo a eso, que es una impresora, a veces, el wifi de una No, impresora, pero peor que eso. Cuando se conecta... te saca el 3G o el 4G. Te saca el 3G. Ese es el Entonces, problema. No tenés nada. Exacto, querés mandar un mensaje, sí, pero si tengo wifi, no anda, es una impresora, no te va a mandar nunca el Tenés que mensaje. poner olvidar, tenés que ir y ver los ajustes y poner Sí. olvidar Buscar este wifi, tal cual. El 14, terminarte la gaseosa antes que venga la comida. Bueno, eso me pasa todo el tiempo. Uy, qué tragedia. Eso es muy No, eso es grave. feo, ¿eh? Sí, ¿te acordás cuando éramos chicos nuestros padres decían, no coman Sí, pan antes de la comida, no sí. tomen, se van a llenar? Es verdad, Cosa que tenían en mi razón. caso era totalmente irrelevante porque yo podía comer 17 milanesas, ¿viste? A mí no No había problema. había problema. No, pero es cierto, quedarse sin Coca-Cola. Sí, y te la tomaste antes porque aparte tardan. Y es a propósito, y te compras 5. Como comer en la Sí, costanera, sí, que tardaron sí. como 30 años para comer la comida. Claro. Sí. Y la 15, que es la peor de todas, actualizar una red social o subir alguna foto en alguna red social y conseguir menos reacciones de las que vos esperabas. Eso es como la depresión. Bueno, es Es un problema grave. Yo qué sé, yo casi nunca pongo fotos personales, casi ninguna. Si alguna vez puse alguna o dos. Y la verdad que el observador, de la cantidad de gente que nos visita, no me puedo quejar. Porque nos está visitando muchísima gente. A todos, todo eso, sepamos, los oyentes que quizás no saben, tenemos en Facebook el Observador Internacional. También tenemos un canal en YouTube, el Observador Internacional High. También estamos en iVoox, IVOX, para escucharlos en podcast, escucharlos después cuando uno quiere. Y bueno, ya está. ¿Te parece? Nos vamos a nuestra canción porque estamos recontra atrasados con nos nuestra vamos canción. corriendo a la canción. Viernes, Muki Tenenbaum es el Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Aquí estamos. Va a haber un tema que no voy a hablar hoy, lo voy a dejar para mañana, que son las elecciones en España. Voy a simplemente decir que sacó la mayoría de los votos
el Partido Popular, el partido que estaba en el gobierno, sacó más de lo que tenía. El Partido Bolivariano, que creían que iba a ganar o que iba a salir segundo cerca, se desmoronó y de hecho sacó 1,5 millones de votos menos. Pero no quiero, porque es un tema largo para hablar y nos quedan solamente 4 minutos de programa, así que eso lo vamos a dejar para mañana, que igual mañana van a haber más noticias porque recién empiezan las negociaciones dentro del gobierno español y qué quiere decir estas elecciones. Pero voy a contar 2 cosas que ocurrieron, que son importantes y las tres tienen que ver con Turquía. La primera es que Israel acaba de anunciar que llegó a un acuerdo finalmente con Turquía y estaban muy peleados por el tema del caso de Navi Mármara. Navi Mármara era un barco turco lleno de gente que trató de romper el bloqueo a Gaza. Israel, que no permite que las cosas lleguen a Gaza, porque en Gaza todo lo que llega lo usan para armar morteros, armas, Hamas, el grupo terrorista que maneja la franja de Gaza. Entonces, en ese momento, eso pasó hace unos años, Israel decidió parar el barco. Cuando quisieron abordar el barco las fuerzas israelíes, los recibieron a hachazos, hubo 5 muertos, todo un lío. Turquía exigió que Israel pague indemnizaciones, Israel dijo no tiene por qué pagar indemnizaciones, y se pelearon. Pero no hay eternos amigos y no hay eternos enemigos, solo hay eternos intereses. Pero como Israel tiene las reservas más grandes del mundo del gas, y bueno, Turquía cambió un poco de opinión, Israel le pagó unos mangos cualquiera, no mucha guita, pero pagó algo, y hoy llegaron a un acuerdo. Es un acuerdo muy importante dentro del Medio Oriente, no es un chiste, estamos hablando de los 2 países más poderosos del Medio Oriente, Turquía e Israel, uno de ellos miembro de la NATO, de la OTAN, Turquía, y con Erdogan, que está más loco que una cabra manejando el país. Y la segunda noticia que nos viene de Turquía es que ayer hubo una marcha de orgullo gay en Estambul, la segunda en una semana, y por segunda vez, esta vez con mucho más forma furibunda, el gobierno la mandó a la policía y la desbandó con muchos heridos, muchos líos. Imagínense orgullo gay vos te imaginás con Erdogan, ¿no? Pobrecito. Con los pobres. Y finalmente, el Papa estuvo este fin de semana en Armenia, sí, de visita, la primera vez de visita de un Papa a Armenia, y habló del genocidio armenio. Recordemos que hace 101 años los turcos mataron 2 millones de armenios, lo que provocó que los armenios se hayan ido a todo el mundo, incluyendo la Argentina, donde hay una gran población de armenios, incluso uno de los 3 argentinos más ricos es de ascendencia armenia, Eduardo Urnequian, y estaban allá en Turquía, en Armenia. El Papa dijo eso, Erdogan se sacó, porque la acusación es contra Turquía, pero Turquía de hace 101 años, ¿sí? Si no queda nadie vivo, estamos discutiendo cosas que pasaron hace 100 años, típico de este tipo de discusiones, y dijo, el Papa empieza de vuelta las cruzadas. Las cruzadas pasaron, recordemos, hace 1000 años. Así que estamos hablando de cruzadas, hablamos de Armenia, y la gente busca temas para pelearse como si no alcanzaran los problemas que tenemos hoy. Tal cual. Así que, pero además, el Papa acusarlo de cruzadas, realmente el Papa no puede movilizar, como, ¿te acordás lo que dijo Stalin? Yo lo conté, en los años 50, la Unión Soviética, hubo una rebelión en uno de los países, de las ciudades de Polonia, Rusia mandó tropas, mató un montón de gente, y a Stalin lo llamó su ayudante y le dijo, mire, el Papa está en contra de lo que usted hace. Y Stalin le pregunta, ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? Y claro. Sí, cachetazos. Y así sí. fue. El Papa dice, y bueno. Así que, entre las poquitas cosas buenas que hace el Papa, que es hablar de genocidio armenio, también la liga por ahí, pero también es cierto que esto pasó hace 101 años. Y realmente, viste, podemos empezar a movernos un poco y para hablar de otro tema ya, porque hace 101 años, bueno. Así que bueno, se nos terminó el programa, che. Mañana vamos a hablar de España, entonces. Mañana vamos a hablar de España, pero no va a estar Luis, ¿no? Luis, porque están en el aire. Luis va a estar volando, así que vamos a hacer vos y yo, Tati. Muy bien. Pero el miércoles está de vuelta, ¿no, Luis? El miércoles, el jueves estoy en... Porque mañana es martes. No, mañana es miércoles. Mañana es martes. Mañana es martes. Viajo el miércoles. Ah, no, entonces mañana estás del programa. No, mañana a la mañana a bordo del avión. Llego... Ay, espera, no importa. Bueno, o va a estar o no. Bueno, mira, lo que me importa es que me traigas los chocolates. Después fíjate. Vos evalualo, cómo volás, qué sé yo. ¿Querés algo más de España? ¿Jamón? Un jamón. Nunca probé el jamón español. Dicen que es bueno, así que... Es malísimo. Para mi gusto es malísimo. ¿En serio? Me gusta el italiano. Sí. Bueno, hablando con los chocolates. Así que, bueno, pero si no, turrón.
Ya vemos. Bueno, algo te vamos a mandar. Muchas gracias. Algo te vamos a mandar. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.